El Oligoceno, comprendido entre aproximadamente 33.9 y 23 millones de años atrás, representa un periodo crucial en la historia de la Tierra, marcado por profundos cambios climáticos, geológicos y biológicos que transformaron el planeta desde el mundo cálido y húmedo del Eoceno hacia condiciones más cercanas a las actuales, con el establecimiento del primer casquete glaciar permanente en la Antártida y la consolidación de ecosistemas que prefigurarían los modernos. Una época de transición donde los últimos vestigios del invernadero global del Paleógeno dieron paso a un clima más frío y estacional que favoreció la expansión de nuevos tipos de vegetación como las praderas y la radiación adaptativa de los mamíferos modernos, mientras los continentes continuaban su lenta deriva hacia sus posiciones actuales, alterando las corrientes oceánicas y los patrones de circulación atmosférica de manera irreversible. El inicio del Oligoceno quedó marcado por uno de los eventos climáticos más abruptos del Cenozoico, la transición Eoceno-Oligoceno, hace 33.9 millones de años, cuando las temperaturas globales cayeron drásticamente en un corto intervalo geológico, posiblemente menos de 300.000 años, llevando a la formación de los primeros glaciares permanentes en la Antártida y desencadenando una cadena de extinciones y migraciones que reconfiguraron los ecosistemas a escala global, un cambio impulsado por múltiples factores que incluyeron la separación final de Sudamérica y la Antártida, que permitió el establecimiento de la corriente circumpolar antártica aislando térmicamente el continente meridional, la disminución de los niveles de dióxido de carbono atmosférico por debajo de 750 partes por millón, y posibles cambios en la órbita terrestre que redujeron la insolación recibida en las latitudes polares. Este enfriamiento global tuvo consecuencias profundas en la biota terrestre y marina, eliminando muchas de las especies adaptadas al calor del Eoceno y favoreciendo a aquellas capaces de tolerar condiciones más frías y estacionales, mientras los ecosistemas se reorganizaban en respuesta a los cambios ambientales, un proceso que se refleja claramente en el registro fósil de este periodo, particularmente en los trópicos donde los bosques densos y húmedos dieron paso gradualmente a formaciones más abiertas y secas, prefigurando las sabanas y praderas que dominarían más tarde en el Mioceno. La vida marina también experimentó transformaciones radicales, con la desaparición de muchos grupos de foraminíferos planctónicos adaptados a aguas cálidas y la aparición de nuevas especies tolerantes al frío, mientras los mamíferos terrestres, liberados de la competencia de las formas arcaicas que habían dominado el Eoceno, iniciaron una nueva fase de diversificación que llevaría a la aparición de linajes claramente reconocibles como ancestros de grupos modernos, incluyendo los primeros felinos verdaderos, los cánidos primitivos, y los ancestros de los elefantes y rinocerontes actuales. La configuración continental durante el Oligoceno presentaba un mundo cada vez más familiar, aunque con diferencias clave. América del Sur seguía aislada de América del Norte, permitiendo la evolución de una fauna de mamíferos única que incluía a los notongulados y los astrapoterios, extraños herbívoros sin equivalentes modernos. África continuaba su colisión con Eurasia, cerrando progresivamente el mar de Tetis y permitiendo el intercambio faunístico entre estos continentes. Australia permanecía conectada a la Antártida en su extremo sur, aunque esta conexión se rompería hacia finales del periodo, y el subcontinente indio, ya unido a Asia, iniciaba el levantamiento del Himalaya que tendría profundas repercusiones climáticas en épocas posteriores. Estos cambios paleogeográficos no solo alteraron los patrones de circulación oceánica y atmosférica, sino que crearon corredores y barreras para la migración de especies que influyeron decisivamente en la evolución de la biodiversidad global. El clima oligoceno, aunque significativamente más frío que el del Eoceno, no era uniforme sino que experimentó fluctuaciones entre fases más cálidas, como el óptimo climático del Oligoceno medio, de hace 28 a 26 millones de años, y fases más frías, como el evento de glaciación Mi-1 en el límite Eoceno-Oligoceno, con una tendencia general hacia condiciones más secas y estacionales, particularmente en las latitudes medias y altas, donde los bosques subtropicales retrocedieron, dando paso a comunidades vegetales más abiertas y resistentes a la sequía, un cambio ecológico que favoreció la evolución de nuevos tipos de herbívoros adaptados a dietas más abrasivas y de los depredadores que los cazaban. En los océanos, el enfriamiento global modificó las comunidades planctónicas y bentónicas, con especies adaptadas al frío expandiéndose desde las altas latitudes hacia el Ecuador, mientras la productividad biológica aumentaba en muchas regiones debido a la mayor mezcla vertical de aguas ricas en nutrientes, creando las condiciones para el desarrollo de ecosistemas marinos modernos. La vida en el Oligoceno reflejaba estos cambios ambientales a través de transformaciones evolutivas clave. En tierra, los mamíferos experimentaron una notable diversificación,
con la aparición de los primeros representantes inequívocos de muchas familias modernas, como los équidos, caballos, con Mesohippus, un animal del tamaño de un perro con 3 dedos que mostraba adaptaciones claras para la carrera en espacios abiertos, los rinocerontes primitivos como trigonias, los primeros cánidos verdaderos, Esperoción, y los feliformes primitivos, Proailurus. Al mismo tiempo, persistían formas más arcaicas como los brontoterios, parientes gigantes de los caballos con extrañas protuberancias óseas en el hocico, o los entelodontos, omnívoros masivos conocidos como cerdos del infierno por su apariencia intimidante. En América del Sur, el aislamiento continuo permitió el desarrollo de una fauna endémica única dominada por los marsupiales carnívoros, como Thylacosaurus, un tigre marsupial con enormes caninos, y los notoungulados herbívoros, que ocupaban nichos equivalentes a los de los ungulados en otros continentes. Los océanos oligocenos vieron la consolidación de los cetáceos modernos, con la desaparición de las formas arcaicas como Basilosaurus y la aparición de los primeros misticetos, ballenas con barbas, y odontocetos, ballenas dentadas, grupos que dominarían los mares cenozoicos. Los pinnípedos, focas, leones marinos y morsas, hicieron su primera aparición en este periodo, evolucionando a partir de ancestros carnívoros terrestres que adaptaron su anatomía para la vida anfibia. Los tiburones continuaron su reinado como principales depredadores marinos, con especies como Carcharocles angustidens, ancestro directo del posterior megalodón, alcanzando tamaños gigantescos. Los arrecifes de coral, aunque aún no tan diversos como en el Eoceno, comenzaban a recuperarse con la aparición de corales modernos que establecieron las bases para los ecosistemas arrecifales actuales. Las plantas del Oligoceno muestran una clara respuesta a los cambios climáticos, con la expansión de las angiospermas modernas y la aparición de las primeras praderas verdaderas, aunque éstas aún no formaban los extensos pastizales que caracterizarían el Mioceno. En las regiones tropicales persistían bosques húmedos similares a los actuales, mientras en latitudes medias dominaban bosques templados caducifolios adaptados a la mayor estacionalidad climática. La disminución global de dióxido de carbono atmosférico favoreció a las plantas con metabolismos más eficientes, como las que desarrollaron la fotosíntesis C4, una adaptación que se volvería crucial en épocas posteriores. El final del Oligoceno, hace 23 millones de años, no estuvo marcado por un evento catastrófico sino por una transición gradual hacia las condiciones del Mioceno, aunque algunos eventos menores de extinción y cambios climáticos, como el evento de enfriamiento Oligoceno-Mioceno, afectaron ciertos grupos. El legado del Oligoceno es fundamental para entender el mundo moderno. Fue en este periodo que se establecieron los primeros glaciares antárticos permanentes, se definieron muchos de los grupos modernos de mamíferos y plantas, y se sentaron las bases ecológicas para los ecosistemas que dominarían el Neógeno. El estudio de esta época ofrece valiosas lecciones sobre cómo la vida responde a cambios climáticos globales, particularmente en lo que respecta a transiciones entre estados de invernadero y casa de hielo, un tema de relevancia crítica en el contexto del actual cambio climático antropogénico. El Oligoceno representa así un fascinante interludio en la historia de la Tierra, un periodo de transición donde el planeta dejó atrás el calor extremo del Eoceno y se encaminó hacia las condiciones más frías y estacionales del Neógeno, mientras la vida, siempre resiliente, se adaptaba a estos cambios a través de innovaciones evolutivas que moldearían la biodiversidad moderna. Desde la formación del casquete polar antártico hasta la radiación de los mamíferos modernos, desde la reconfiguración de las corrientes oceánicas hasta la aparición de los primeros pastizales, los eventos del Oligoceno establecieron las condiciones ecológicas y climáticas que hacen de nuestro mundo lo que es hoy, demostrando una vez más la profunda interconexión entre geología, clima y evolución biológica en la configuración de la historia de la Tierra.